Después de un receso de Semana Santa, estamos listos para reanudar actividades de la sesión del módulo número 4, de la sesión número 3, que es apenas, digamos, el inicio del el módulo. Gracias por acompañarme esta tarde del martes 7 de abril 2026 a las 4 de la tarde hora del centro de México para revisar los contenidos de la semana número 2 como lo dije, el módulo número 4, que en este caso el nombre es Literatura, un acercamiento a otras realidades. Gracias por acompañarme esta semana y como me parece conveniente, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ha sucedido en semanas anteriores. Estas semanas anteriores se han distinguido, bueno, en la semana anterior, porque solo fue una, esta semana anterior se ha distinguido por, digamos, el inicio del módulo y algunos componentes básicos como son la colocación de fuentes de referencia, la importancia de la bibliografía, la importancia del uso responsable de la información para evitar cometer plagio y demás, ¿no? Entonces, esta parte sí me parece, repito, muy relevante y considero importante que ustedes revisen, pues también estén pendientes de los contenidos y sepan más o menos cuál es el papel que se tiene en función de todo esto, ¿no? Todo esto está encaminado no solo a repasar o que ustedes recuerden, también está encaminado, o de gran manera, está encaminado a que ustedes puedan mejorar sus habilidades de colocación de fuentes de referencia para no cometer errores en esta particular y en el futuro. Hubo hace un par de semanas, que fue la primera, hubo algunos alumnos que me preguntaron a través del chat sobre algunas decisiones del descuento de puntos en particular. Y bueno, les recuerdo que a pesar de que, bueno, sobre todo en la actividad 1, porque en las demás, esta semana hay una actividad donde sí se especifica que tienes que colocar fuentes de referencia, que es la actividad número 3, pero hay otra en que no, que es la actividad número 4, y esa es la parte que más me parece interesante. En particular porque la parte, a mí, al menos a mí, que me parece muy interesante, es que ustedes puedan saber que si no colocan fuentes de referencia y colocan información que no es tuya, eso podría considerarse un plagio. Por eso se considera un descuento de alrededor de 6 puntos por información que no... ahora déjenme citarlo correctamente, que sería contenido que no es de ustedes, que contenido no original se llama en los términos correctos, y eso sucedió muchísimas veces en las actividades 1 y 2. Más o menos lo tenía previsto, sin embargo, esta cuestión se agrava o se incrementa a partir de la semana número 2, que es esta, y a partir de la actividad 3, que es la siguiente que van a hacer. Este uso responsable de la información tiene que ver con colocar sus fuentes y también con el uso de inteligencia artificial, que en muchos casos no está cuidado y en muchísimos casos también no se ha cuidado en particular, ¿no? Creo yo que es importantísimo que ustedes lo vinculen y lo revisen para que podamos saber qué decisiones están tomando sobre el uso responsable de la información. Por ahora, nada más voy a repasar un poquito sobre esto. La semana número 2 tiene el nombre de Literatura en acercamiento a otras realidades, y no solo para mostrarles la agenda, sino para mostrarles algunas cosas que son bastante importantes para llevar a cabo de manera correcta y amplia sus actividades integradoras. Me parece importante que ustedes lo revisen, ¿no? En la agenda de la sesión va a ser, es la siguiente. Vamos a ver el objetivo de la sesión de esta semana, las reglas de comunicación virtual, cuáles son básicamente, por si se nos había olvidado la semana anterior, los conocimientos previos que existen, que ustedes deberían dominar. Es un poquito lo que ya vimos en la semana 1, pero bueno, ya tiene un par de semanas. Los temas de la semana, lo que hay que saber, o sea, más o menos cuál es
contenido que es más importante, un poquito más importante que otros y que les va a permitir ahorrar tiempo para sus actividades. Las actividades integradoras 3 y 4 les voy a explicar con detenimiento. El uso responsable de información para evitar el plagio, que ya hemos revisado también desde la semana antepasada, a partir de 2 videos. Uno que hablaba sobre cómo citar correctamente en APA, el uso de inteligencia artificial, en particular de OpenAI o ChatGPT. Las actividades de reforzamiento, que tendrán que ver con un trabajo que ustedes llevarán a cabo, y el adelanto de la sesión número 4, que es la sesión del día de mañana. Si tienen dudas, por favor, no solo a Jocelyn y Yuridia, sino a todos los demás que estén probablemente viendo de manera asincrónica este video, porque estará en particular reservado a lo que ustedes revisen y sus preguntas provendrán de ahí. Repito, lo que me parece importante o interesante es que ustedes puedan expresar sus dudas a partir de lo que yo haya dicho o lo que yo vaya diciendo el día de hoy. Estas son las reglas de comunicación virtual, que recuerdo siempre y leo de manera superficial, pero bueno, para dejar constancia en este y otros espacios, que son saludar siempre antes de iniciar una conversación, por medio de la mensajería de la plataforma, los foros de aprendizaje y el correo electrónico, respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esas son las reglas de comunicación virtual que deberían privar o deberían existir siempre que nosotros revisemos que entremos a las sesiones, o bien que revisemos el video, o cuando participemos a partir de la próxima semana en los foros de integración que serán tan importantes de la semana número 3. Ahorita voy a dar un adelanto al respecto. La próxima semana ustedes ya tendrán una participación específica. La participación estará atravesada por un foro de integración. El foro de integración, digamos que cortará la idea esta de que siempre hagan actividades integradoras. Estará determinada, como los dije, por un foro de integración que también les valdrá puntos y que deben ir participando desde el día lunes próximo. El adelanto de la sesión número 4, pero también sobre todo de la próxima semana, es hacerles saber que desde el próximo lunes, les voy a enseñar, yo creo que mañana, desde el mismo lunes voy a colocar una participación en el foro de integración, que es el de la semana número 6. Quería revisarlo de una vez, lo voy a hacer muy rápido. Ustedes tendrán a partir de la próxima semana, que empieza el 13 de abril, tendrán esta disposición y tendrán Lo hago para que ustedes tengan consciente que probablemente no lo revise la próxima semana, o no siempre lo revise la próxima semana, ¿no? La próxima sesión. Tienen que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas, que es un foro de integración y que viene ahí. ¿Cuál es la dinámica? Me imagino que ustedes ya habrán participado en algunos foros y son 5 aportaciones. Les recomiendo que empiecen a participar desde el mismo lunes, porque de lo contrario pueden enfrentar problemas a la hora de evaluarse. Si ustedes van dejando para los siguientes días las evaluaciones, puede ser que tengan un problema y pueden ser que reciban una calificación negativa en ese aspecto, ¿no? Entonces, repito, les recomiendo muchísimo que ustedes lo vayan revisando, que ustedes vayan compartiendo algunas cosas que les parezcan importantes aquí, que pregunten. Voy a poner además de los requisitos que hay, recuerden colocar fuentes de referencia. Vamos a practicar citas textuales y paráfrasis, y de todo esto para que ustedes puedan no solo tener su participación en las actividades integradoras, sino también que ustedes puedan mejorar de cara a los siguientes módulos. Entonces, viene aquí 5 participaciones
Y por favor revisen, porque siempre se confunden. Este es el texto que da origen a todo el foro. Este es el módulo, este es el, digamos, el título de todo el foro, pero eso no quiere decir que van a contestar eso desde el inicio. Lo que tienen que hacer aquí es esto: dividirlo por aportaciones o por participaciones, que recomiendo que hagan desde el lunes. Si lo hacen desde el lunes, lo van a terminar el viernes. Si lo hacen desde el martes, lo van a terminar el sábado. Si lo hacen los miércoles, van a terminar el domingo. Y si lo hacen desde el jueves, van a terminar otro día, pero ya tendrán que participar 2 veces en un día y eso está penalizado. Participar 2, 3, 4 y 5 veces está muy penalizado, porque no habla de una continuidad. Ustedes tienen para este tipo de foros, su responsabilidad es participar por lo menos 10 o 15 minutos y les ayuda también a su tiempo de plataforma y les da puntos. Tienen que participar una vez a la semana, si quieren el porcentaje de 100%, si no, de ahí va disminuyendo. ¿Por qué? Porque algunos ponen desde el lunes sus 5 participaciones y no hay una interacción con sus compañeros del mismo foro que están participando y que así lo han hecho todos los días. Entonces mi recomendación es que a partir de la próxima semana de lunes, perdón que lo adelante si apenas es martes de la semana 2, pero comiencen a participar lo más pronto posible para que ustedes puedan revisar, corregir y participar como se merecen y como deberían hacerlo, con rigor académico desde el mismo lunes. Van a tener que revisar cosas que, bueno, van a estar reiteradas aquí. Ustedes ya me dijeron en la semana antepasada, cuando digo pasada voy a referirme a la semana número 1, ustedes ya me dijeron a qué me estoy refiriendo cuando hablo ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de literatura? Ya me podrán decir qué es literatura y qué no es literatura, y en ese tenor y bajo esa temática ustedes podrán colocarlo aquí. ¿Sí? Más o menos van a ir evaluando 2 páginas de internet y me van a decir si eso es literatura o no es literatura, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que se refiere a la semana número 3, que tendrán que participar, repito, desde el inicio. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelas saber. Recordatorio, ahora sí vuelvo a la parte de la presentación, que es el recordatorio de que tu participación es muy muy importante para mí y para este espacio. Este espacio se construye a partir de su participación, no solo de lo que yo hable. Y luego tu participación es muy muy importante por medio de la voz. Podría sugerir lecturas o material y responder las preguntas hechas por mí. En todo momento le estoy solicitando participación, desde un video hasta que reconozcan ciertos aspectos que ya hemos visto. Hoy, como dije, va a ser un poquito recordatorio porque se cortó la continuidad la semana pasada por las vacaciones. Sin embargo, esta semana deberían ya tener cosas claras para que no cometan errores. A muchos de ustedes que ya han estado entregando y he estado calificando, les he hecho la misma sugerencia. Por favor, revisa las cosas antes de... revisa los videos o espérate al miércoles al menos, al martes, para que revises los videos y puedas enterarte, porque si cometes errores, ya después, si tienes una calificación arriba de 6, ya no puedes entregar nuevamente, ¿no? Entonces, cuidado ahí, por favor. Y como les dije, el objetivo de la semana número 2 es continuar con el análisis de textos. ¿Cuál es el análisis de textos? Lo que hemos venido haciendo de fondo y forma, que yo les calculé que iba a ser muy importante y lo sigue siendo. Conocer la importancia de las citas textuales y la paráfrasis, familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias es bastante importante. Y a partir de eso, esos son los objetivos de nuestra semana número 2. Para eso van a tener diversos materiales que les van a permitir a ustedes participar y tener una idea un poquito mayor de cuáles son los lineamientos, de cuál es la información realmente valiosa esta semana, la que les va a permitir obtener un 10. Espero que recuerden lo de la semana número 1, colocar fuentes de referencia, saber por qué están colocando fuentes de referencia y a partir de eso, pues recordar cosas, ¿no? Pueden ver los videos de las sesiones número 1 y 2. Perdón, y en esa medida, más o menos recordar algo que para mí ya deberían, pues, tener más o menos presente, ¿no? Aquí está, vamos a comenzar de manera instantánea porque en esta semana les van a solicitar en la actividad integral número 3, les están solicitando en particular que coloquen fuentes de referencia en la actividad integradora número 3, que voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, les recuerdo nada más, por favor, y les voy a dar, no sé, un minutito, por favor, literal,
Me interesa sobre todo las últimas dos columnas o las últimas dos filas de esto, ¿no? Dice, lleva autor, de cita textuales es a la izquierda de la pantalla, paráfrasis es a la derecha de la pantalla, y dice va entre comillas, no va entre comillas, texto idéntico al original, texto con palabras propias, ¿no? Viene ahí, no hay ningún problema, y viene que dice lleva autor, año y página, y ejemplo, vienen ahí, y lleva autor, año y página, página opcional, y viene aquí. Hay dos estructuras que diferencian las citas textuales y la paráfrasis. Les voy a dar unos cuantos segundos para que ustedes lo revisen y me digan cuáles son las diferencias. Ahora lo revisamos. Por favor, revísenlo 30 segundos, porque después va a haber unos ejercicios sobre esto. Listo, yo espero que hayamos comprendido o por lo menos recordado la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Para mí es muy importante que lo hayamos hecho y a partir de eso vamos a volcarnos. Les repito, les recuerdo, no se olviden de este concepto porque es muy importante. ¿Cuándo es una cita textual? ¿Cuándo es una paráfrasis? Les puse un video, este solamente es un recordatorio porque sé que de pronto se les puede olvidar, eso es normal y me interesa muchísimo que no se olvide esto, ¿no? Entonces, aquí, los temas de esta semana y de esta sesión también son el análisis de textos. Lo vamos a ver qué es el sentido de la vida, a qué me refiero con los mundos de ficción, porque se los van a preguntar más adelante. Cuando se los pregunte van a recordar por qué. La literatura en lenguas originarias y la citación. Son las cuatro cosas, los cuatro temas. El primero de ellos, los primeros dos que están ahí, están claramente definidos en la plataforma. Los últimos dos no tanto, pero los últimos dos, el tercero, perdón, el literatura en lenguas originarias, tiene que ver con la actividad 4, que esa es sobre escuchar poemas en lengua en náhuatl y a partir de eso participar y también hacer una grabación de su propia voz. También les recuerdo, por favor, que si tienen algún problema para hacer su grabación o recordar cosas que usted, perdón, o grabar cosas de las diferentes actividades que les piden, por favor pónganse en contacto conmigo, porque si no colocan su audio en la actividad 4, va a ser muy difícil que no obtengan una calificación baja, porque es muy básico y es para esta semana, se está evaluando también la habilidad de comunicación oral y esa es la que yo puedo detectar a través del audio. Entonces, pues ahí me cuesta un poquito de trabajo revisar eso, ¿no? Entonces, repito, si tienen algún problema, si tienen algún inconveniente para hacer su grabación, me parece importante que lo compartan conmigo para que podamos buscar una solución o yo les ofrezca alguna solución que nos ayude, ¿no? A veces no todos tienen acceso a la computadora, también a veces no todos tienen el acceso a un celular y si tienen acceso al celular a veces no sirve un micrófono, entonces podemos ver algunas opciones que les puedan ayudar sobre esto, ¿no? Siempre y cuando pues, sí podamos escuchar y leer, en este caso leer su problema. Entonces, bueno, ya a partir de esos temas y de lo que ya acabamos de ver, que son las citas textuales y paráfrasis, todo va a ir enlazado hacia la semana número 3. Hay una parte que son los consejos para redactar. Ahorita no me voy a meter esto, me voy a meter hacia el final, si me da tiempo. Lo que me interesa a mí es que veamos dos materiales. Un material, el primero de ellos está en la plataforma, pero se los voy a poner porque se llama El sentido de la vida. Y el sentido de la vida es un video que tiene que ver con la actividad 3.
Y el siguiente, que se llama 68 voces, se los voy a mostrar. Ustedes me van a ir guiando un poquito sobre esto. Y del sentido de la vida, por favor. Obviamente sé que es muy básico, pero voy a escribir la pregunta que me deben contestar para participar. Déjenme la estoy poniendo. Listo, ahí está la pregunta. ¿Qué tiene que ver el concepto, el sentido de la vida con la literatura? Me lo van a decir después de revisar este video. Primero vamos a revisar este video y luego me la van a contestar. Entonces, Jocelyn, Yuridia, Zoe y ¿quién más está por ahí? Valentina. Repito la información. Me van a contestar la pregunta. ¿Qué tiene que ver el concepto del sentido de la vida, que es el video que van a escuchar y a ver, con la literatura? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado viendo? ¿Va? Solo tienen que observarlo y al final, hasta el final, por favor, contestarme a qué se refiere. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos? Por favor, alguien avíseme si se oye, porque hemos tenido algunos problemas de audio. Si son tan amables. Yo sí escucho, maestro. Gracias. Le regreso. Y millones de personas más. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente.
Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien, ahora sí les voy a pedir que me expliquen, según ustedes, según ustedes, qué tiene que ver el concepto del sentido de la vida con nuestro módulo, con la literatura. Así que los leo, por favor. Gracias de antemano por tu participación. Entonces, bueno, avísenme también. Yo creo que están contestando, quiero pensar que están contestando, entonces avísenme, por favor. O pueden encender su micrófono. Ya, Zoe, gracias. Dice, a lo largo de los años de la vida humana se ha buscado, ahora te doy la palabra, Valentina, el por qué estamos aquí, y esto se ha dejado escrito en diferentes tipos de literatura. Bien, bien, buena respuesta. Te escucho, Valentina. Gracias, Zoe. Valentina. Bueno, pues en base a lo del video, Sí. yo pienso que el concepto de sentido de la vida Sí. se relaciona
se relaciona con la literatura porque a través pues de la historia se expresan como ideas sobre cómo, para qué vivimos. Y en el video de 68 voces pudimos notar que se muestra que el sentido de la vida está en la comunidad, el respeto y las tradiciones y naturaleza. También que la literatura pues nos permite transmitir y conservar las enseñanzas. Muy bien, muchas gracias, Valentina, por tu participación. Es muy importante esto que marcaste sobre las enseñanzas y sobre pues, qué podemos rescatar del video. Te escucho, Jocelyn. Bueno, en base en el video yo siento que la literatura, o sea, explora el sentido de la vida a través de la historia del personaje que reflexiona sobre la existencia, la mortalidad y el propósito. Muestra cómo creamos significado en nuestra vida y criticamos ideas como filosóficas y culturales sobre el tema. Y eso es lo que yo le entendí. Muy bien, ¿lo escribiste, Jocelyn? Sí, es que Ok. estuve tomando nota en una libreta. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor. Porque todo esto lo van a además de Zoé, Valentina, Jocelyn, todo esto lo van a utilizar cuando explique la actividad 3. Entonces, recuerden esta información porque la van a usar mucho. Entonces, de ahí me voy a pasar, si quieren, a ver, Yuridia dice, yo creo que tiene que ver un poco en que gracias a la literatura podemos tener preguntas existenciales del por qué nuestra realidad es muy diferente y conectamos con nuestro pasado y de cómo antes el concepto de sentido de la vida era muy diferente a cómo lo vemos ahora. Sí, por supuesto. El concepto del sentido de la vida era muy diferente a cómo lo vemos ahora y todo esto ha ido cambiando. Y estos cambios pues tienen que ver con la transformación del tiempo, con la forma en que concebimos la literatura, con cómo revisamos nosotros, cómo lo vieron nuestros antepasados y cómo lo estamos viendo nosotros. Todo eso influye muchísimo en el resultado de nuestras investigaciones y en la forma en que nosotros podamos ver de manera general cuáles son... ¿cuál es el sentido de la vida para nosotros, ¿no? Eso es bastante importante, que me gustaría que ustedes siguieran compartiendo o que no se olvidaran de esto ahorita porque en la actividad 4 o en el siguiente material que les voy a mostrar también tiene un poco que ver con eso. Entonces, bueno, ahora sí, voy a explicar la actividad integradora número 3. Después me voy a regresar aquí a donde dice 68 voces y vamos a ver la 4. Entonces, bueno, actividad 3. Aquí está. Se llama Textos y Mundos Posibles. Les van a pedir de manera muy básica que ustedes hagan una presentación de 11 diapositivas. El propósito es analizar dos textos, uno del siglo XIX y uno del siglo XX, destacar sus principales características, analizarlos. Recuerden, es muy importante esta palabra. Se trata del análisis. El primer texto, que es el del siglo XIX, se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Y a lo mejor ustedes han visto, porque hace no mucho salió una película y han salido diferentes películas a lo largo de la historia, ¿no? Es una novela extensa que habla, que a grandes rasgos nos habla de la creación de una especie de nuevo ser humano con las cargas y el sentido de la vida nuevo, ¿no? Esto habla de la creación, de que el hombre puede crear vida, etcétera. Es una cuestión que justamente también se tocó un poquito en el video y que tiene que ver también con la religión. Entonces, una vez que hayan leído que es, repito, es un texto del romanticismo, también van a leer un cuento que se llama La debutante, de una autora que se llama Leonora Carrington, y ella es originalmente inglesa, pero también, bueno, vivió muchos años en México, y en particular en San Luis Potosí, donde se quedó a vivir durante muchos años, me parece que hasta que murió. Van a leer esos dos textos y después de que los hayan leído, bueno, no lo van a leer completo, solo van a leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1 de Frankenstein. El de la debutante sí lo van a leer todo completo. Y aquí van a ponerlo, por favor, donde dice la diapositiva,
tiene el número de este cuadro, tiene el número de diapositiva a la izquierda y el contenido de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, su diapositiva 1 tiene que tener portada, nombre completo y título de la actividad. Eso es muy fácil. Y luego van a ir avanzando hacia acá. La 2 debe tener esto, la 3 debe tener esto y así, ¿no? Sin embargo, les recuerdo un poquito esta diapositiva, esta, porque tiene las citas textuales y paráfrasis. Y aquí les van a pedir, en la 2 no hay problema porque nos piden la primera impresión de Frankenstein. Y es muy fácil, ¿no? Sin embargo, esta no. Dice Mary Shelley y su contexto. Cuando digo contexto, ustedes ya han trabajado contexto en la actividad integradora número 1, donde investigaron el contexto del autor y el contexto de la obra para Sor Juana, para el rey burgués y para una obra de teatro, ¿no? Que es La verdad sospechosa. Revisaron esas tres e investigaron el contexto. Entonces, les recuerdo por favor que si ustedes no colocan fuentes de referencia, están orillando demasiado su actividad integradora al plagio y eso es bastante nocivo. Entonces, tengan muchísimo cuidado con lo que están haciendo en este en particular, donde dice Shelley y el contexto Mary Shelley y su contexto tienen que contestar estas preguntas a través de un texto de no mayor a 50 palabras, por favor. Dice, respeten esto y lo tienen que intercalar con imágenes, por favor. Emplea audio y texto, perdón. Y también tienen que colocar fuentes de referencia, pero aquí van a utilizar citas textuales o paráfrasis. Es muy importante porque si no, yo no voy a saber dónde utilizaron cada una. Y es muy importante que si van a copiar y pegar información, o sea, van a hacer una cita textual o una paráfrasis, me coloquen la fuente de referencia. De lo contrario, los voy a penalizar por no indicar exactamente dónde usaron qué actividad. Si yo investigué 4 fuentes, tengo que decir exactamente dónde las utilicé. Es muy importante. ¿En qué diapositiva la usé? Y luego aquí, Frankenstein, una obra perteneciente. ¿Dónde voy a encontrar a qué obra pertenece? Me voy a ir aquí. Ahorita Si quiero investigar a dónde pertenece, me voy a ir aquí. Otra vez a mi plataforma y voy a buscar aquí. ¿Dónde voy a buscar esta información para la diapositiva 4? Le voy a poner donde dice, aquí, literatura en los siglos XIX y XX. Y aquí me va a aparecer, ¿sí? Romanticismo, idealismo, vienen los años, viene el modernismo, viene toda la explicación. La tienen que leer y me tienen que decir exactamente cuáles son las... a qué género, a qué obra, al movimiento literario pertenece. No confundir movimiento, que es como un estilo, con género, que es poesía, teatro, etcétera. Eso no es lo que estoy pidiendo. Entonces, no lo olviden, por favor. Entonces tenemos ya la 4. Luego la 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Dice, con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Aquí obviamente ustedes van a utilizar su conocimiento del video. Y si no ponen el video, pues yo diré de dónde saca esta información porque no la puso. Entonces esa es la parte que a mí me parece muy, muy relevante. Que ustedes aprovechen esto que acabamos de hacer en la clase para utilizarlo como una fuente de referencia que les va a servir para contestar esta diapositiva número 5. Entonces ahí siguen revisando y luego hacen lo mismo en las siguientes, pero con la otra lectura. Primera impresión, contexto, ojo aquí con las referencias, a qué movimiento literario pertenece, la debutante y el sentido de la vida, ¿no? Con base en eso, van a ir revisando y van a saber cuál es. Y luego aquí, ojo aquí, porque generalmente ustedes fallan muchísimo en esta actividad en la diapositiva 10. Dice, ficción y mundos posibles. Dice, el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, no al revés. No se está pidiendo saber en qué se basó la autora de uno y otro para crear sus textos. No está pidiendo eso. Dice, el papel de lo ficticio, o sea, de la ficción en la transformación o alteración de la realidad. Eso es lo que se está solicitando. Entonces, ojo con eso, por favor. Y no lo olviden, revísenlo bien, porque si contestan que creó mundos ficticios y que Frankenstein, eso no es lo que se está pidiendo. Ojo ahí, para contestar esta pregunta, se van a regresar y van a ir a... Ya les estoy dando las claves de dónde contestar cada cosa, ¿eh? Viene aquí, me parece, aquí, literatura, ficción y realidad. Aquí van a contestar
Van a leer esto, lo ficticio y lo real, ficción y mundos posibles. Y me van a contestar, después de haber leído esto, me van a contestar la diapositiva número 11, que es la 10, perdón. La 11 es la última, que es la... Y en la 11 les piden, miren, las fuentes de consulta. Coloca el listado de fuentes de consulta en orden alfabético y revisa el manual de citación de citas y referencias de prepa en línea CEP que has trabajado desde el inicio. Les piden cómo nombrar su actividad integradora, por favor, para evitar problemas con eso. Y pues nada más, revisarlo, ¿no? Aquí viene cómo colocar mis enlaces en la nube, compartir enlaces en OneDrive, en Dropbox, la nube, texto directo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante, revisión. Ahora sí, por favor, dudas sobre la actividad integradora número 3. Cosas muy, muy importantes. Te escucho, Valentina. Pues es que mi duda es que vio que antes de que saliéramos de vacaciones, usted nos dijo que era mejor esperarnos a que fuera la clase del miércoles, a la otra clase. ¿Usted cree que igual nos tenemos que esperar a la clase de mañana para poder hacer ese trabajo o ya lo podemos hacer desde ahorita? Bueno, ahí yo creo que yo me equivoqué, Valentina. En realidad lo que quería decirles es que por lo menos esperaran a una sesión. Lo que sucede es que algunos de ustedes se entregan desde el lunes y hay muchas cosas que yo digo en esta sesión que ustedes es mejor que las hubieran podido saber antes de entregar sus cosas. Como acabo de decir, mi recomendación es que después del martes y de ver la sesión o asistir a la sesión, si ya tienes tu actividad, ya la subas. No hay problema, pero por lo menos ve una porque a veces hago precisiones, les ayudo, les recomiendo cosas y son muy importantes para no cometer errores que yo ya sé que ustedes podrían cometer. Los errores más comunes, por ejemplo, son no colocar fuentes de referencia. Entonces, si se acuerdan de verlo y de revisarlo, obviamente se van a acordar de colocar fuentes de referencia, citas textuales, paráfrasis, no olvidar el material, les acabo de dar las claves para contestarlo, entonces es muy importante. Entonces espero haberme quedado claro, pero yo sugeriría que después de la clase del martes ya puedan subir su actividad. Lo decía el miércoles porque antes de su generación, las sesiones eran los miércoles y los viernes, Valentina, por eso lo dije, pero a partir de su generación, de generación 82, son los martes y los miércoles. Entonces, con la primera sesión ya no hay problema, ¿va? Ahorita te doy la palabra a Jocelyn. De nada, gracias a ti. Ahorita te doy la palabra a Jocelyn, voy a leer lo de Zoe. Las referencias me cuestan mucho trabajo, se van a poner en la diapositiva 11 o conforme se use en el ejemplo el contexto ambas. Es muy importante y que es una muy buena pregunta. Zoe, se van a poner en ambos lados. En la diapositiva 11 se van a colocar todas las fuentes de referencia que usaste, pero cuando tú coloques una o tengas información que hayas utilizado, por decir, para la 4, ahí vas a ponerla como cita textual o paráfrasis, es decir, la vas a poner así como aparece. Si utilizaste las palabras exactas del autor, va como a la izquierda, cita textual. Si las pones entre comillas, si lo estás comentando con tus propias palabras, lo vas a poner. Lo que sucede es que ustedes se están confiando o se confían generalmente en esta actividad, Zoe, que entiendo que es difícil, que entiendo que es tediosa, pero yo les puedo ayudar mañana. Si tú me traes una pregunta concreta, con gusto les ayudo. La paráfrasis, por ejemplo. Viene ahí la paráfrasis y ustedes deciden poner, no sé, se me ocurre, Mary Shelley nació en España, nació en Inglaterra en tal año y escribió Frankenstein en tal año, pero no me dicen de dónde obtuvieron esa información y yo no sé si es real lo que van a poner en la 11. Me tienen que decir en la diapositiva, con base en esta estructura, qué información utilizaron ahí. Si no me lo ponen, va a ser después muy difícil que yo localice dónde lo obtuvieron. Entonces es importante que se acostumbren a usar citas textuales y paráfrasis. No los voy a penalizar por eso. Sin embargo, si tú pones información y no eres claro, sí te puedo penalizar. Porque si te confías solo a colocarlo en la 11 y me pones solo los enlaces, eso está penalizadísimo. Colocar solo los enlaces no habla de que revisaste el manual, de que viste las sesiones y de que estás trabajando desde lo académico. Estás trabajando simplemente desde copiar y pegar un enlace que no sirve para nada en realidad, más que para visitar lo que tú se supone que hiciste. Pero debe haber un formato académico
estricto que nos diga de dónde obtuviste la información. ¿Ok? Espero haber sido claro, Zoe, y si no, avísame. Y mañana, si quieres, podemos practicar lo de la actividad 3. Nada más explico la 4 y ya mañana ya es un poquito más libre. Jocelyn, te escucho, perdón. De mi pregunta es, o sea, ¿cómo vamos a hacer la diapositiva 4? Es que no la entendí muy bien. La 4. Ajá. La 4, aquí está. La 4 es la que está en la pantalla, ¿no? Dice, una obra perteneciente al movimiento literario. Tienes que ubicar específicamente a qué movimiento literario ocupa. Lo que puedes hacer son dos cosas, Jocelyn. Yo recomiendo más la primera. Lo que tienes que hacer es investigar lo básico de Frankenstein y luego ir aquí a tu plataforma y buscar lo de Frankenstein donde dice literatura en los siglos XIX y XX. Una vez que hayas hecho eso, buscas. Frankenstein es del siglo XIX. Entonces Frankenstein pertenece al romanticismo. Vas a leer esto y me dices cuáles son las características que tú encontraste de Frankenstein. Primero vas a leer Frankenstein. Luego vas a hacer qué características de las que hay en la pantalla que ves ahí se encuentran en lo que tú leíste. Tú me puedes decir las que quieras, pero es importante que no busques en otro lado porque a mí me da a veces me da un poco de tristeza porque ustedes se ponen a buscar en internet, o confían en la inteligencia artificial y está bien, pero no se dan cuenta que en la misma plataforma están las respuestas y ustedes no las buscan. De hecho, esta actividad nada más debería contestarse con lo que está en plataforma. No deberían buscar absolutamente nada más que lo del contexto de los autores. Todo lo demás, todas las diapositivas, se pueden contestar con lo que está en la plataforma y les acabo de mostrar el ejemplo. ¿Ok? Espero haberme explicado, Jocelyn, y si no, por favor avisa. Sí, gracias. A ti. Voy a explicar de manera un poquito rápida la actividad 4 y vamos a cerrar la sesión de hoy con una revisión de algunos materiales que voy a retomar, por supuesto, mañana, pero les pido también, por favor, que mañana, de hecho, mañana les voy a pedir que, por ejemplo, Valentina, que no entregues todavía, que me aguantes a mañana, que no entregues todavía el texto del tu actividad integradora, que me aguantes tantito, porque les voy a mostrar mañana cómo hacer una y cómo colocar fuente de referencia y cómo cita textual y cómo hacer paráfrasis para que cuando ustedes solitos hagan las demás ya no tengan tanto problema porque ya vieron una muestra, que es algo que me parece importante que ustedes vean cómo se hace de manera general, ¿no? Entonces, pues eso, nada más. Actividad integradora número 4. Se llama literatura y pluriculturalidad y tiene que ver con las lenguas originarias. Denme un segundo, por favor, y ahorita retomo esto. Voy a descargar, mientras ustedes lo ven, voy a descargar el formato y lo voy a presentar en un momento para que ustedes lo vayan revisando. Voy a quitar un minuto de su tiempo y ya lo revisamos, ¿ok? Nada más permítanme un momento en lo que se está descargando y ahorita hablamos. Ahí está. Ahí va. Les voy a dar un minuto para revisarlo y ahora estoy con ustedes. Muy bien, ahora sí, ya que lo revisaron, tienen, bueno, lo primero que van a hacer es esto de Canto de Primavera, que es un poema en lengua originaria, específicamente en náhuatl, y nos dice, ¿habías escuchado lengua indígena, poesías en lengua indígena? Recuerden, por favor, que mínimo tienen que contestar de 3 a 5 renglones, por favor.
a través de un párrafo. En particular, mejor, perdón, 5 renglones en un párrafo. O sea, su respuesta debe ser por lo menos de 5 renglones. ¿Por qué de 5 renglones? Porque es lo mínimo que se les solicita para que ustedes puedan contestar de manera correcta cualquier afirmación, ¿no? Entonces, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si me dicen que no, se vale, pero me tienen que hacer una reflexión. Sí, pero creo que es importante. O sea, tienen que contestar algo y fundamentarlo. No se vale solo decir sí y no, porque es muy simple y necesito que ustedes se documenten, que investiguen y que me digan no, pero es importante. O sí que que escuchen otra lengua indígena, otra poesía en lengua originaria o indígena y que me la pongan. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emoción se transmitió? ¿O qué imaginaste mientras lo escuchabas? Muy importante. ¿Qué diferencia entre escucharlo en náhuatl y en español? Aquí me tienen que explicar. Y luego busca en internet textos o fragmentos literarios que has escrito a partir de 1900. Luego graba un audio en que leas dicha obra o fragmento en español. 1 minuto como máximo. Sé que a veces lo quieren leer en su lengua original, se vale, pero es importante que también lo hagan en español y que dure más o menos 1 minuto. Ya saben, nombre completo, grupo y generación, y suben el audio aquí. Si el audio no se puede escuchar, van a perder un montón de puntos. O si el audio no está habilitado para que lo escuche cualquier persona con el enlace, van a perder un montón de puntos. Tengan mucho cuidado con eso. Dice, reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste este texto. Me lo van a comentar acá. Y luego, ya tenemos una fuente de referencia. Ahorita te doy la palabra, Jocelyn. Ya tenemos Canto Primavera. Ya consulté uno. Luego, busqué en internet textos y lo grabé. Ya tenemos 2 fuentes de referencia. La tercera dice, lee el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. 3 textos ya leí. Y luego me tienes que opinar sobre él. Luego busca en internet. 4, busca en internet alguna muestra lírica mexicana que te guste y compártela. Luego reflexiona por qué elegiste esa. Tengo 4 fuentes de referencia. Ya busqué 4 cosas, ¿eh? Y luego contesta esta pregunta. ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Para saber qué es pluriculturalidad, tienen que buscar en la plataforma y ahí les va a aparecer qué es. Y luego, ¿consideras que la importancia de la construcción de la literatura en un país donde se valoran y respetan las diferentes culturas? Y al final me van a poner sus fuentes de referencia. Ahí, permítanme. Se les acabo de poner. Son 4 fuentes de referencia obligatorias. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo no ponerlas? Me han preguntado mucho. Ahorita voy, Jocelyn, también un poco para lo que decía Zoe. ¿Qué tiene de malo no ponerlas? Pues ahí hay un problema, porque si no las colocas, me estás diciendo que no consultaste nada, que todo proviene de ti, y no es cierto. Acabo de demostrar que revisaste Canto de Primavera, que buscaste en internet textos literarios para grabar, que leíste este que se llama La importancia de las comunidades y que buscaste en internet algo que a ti te gusta. Esas 4 cosas, y si no me las pones, yo diré, pues qué raro, porque sí construyó, ¿no? Entonces voy a asumir que no, y que no hay contenido original. Entonces ahí es el problema. No olviden sus fuentes de referencia. Por favor, no solo Jocelyn, sino los demás. Dudas. Jocelyn, te doy la palabra. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿El audio se sube como subimos los archivos a la nube o como Exactamente igual, pones tu audio y lo arrastras hacia la nube y ahí me compartes el enlace. Nada más vigila, por favor, que esté abierto para que cualquier persona la pueda escuchar. Es muy importante que hagas eso, Jocelyn. Si quieres mañana, si hay un tiempo y no lo sabes hacer, yo te ayudo. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Porque ya es la parte donde nos estamos despidiendo. Nada más para recordarles, les recuerdo que la actividad 3, colocar diapositivas completas, o sea, las 11, evitar copiar y pegar y utilizar citas textuales y paráfrasis y referencias, no enlaces en la diapositiva 11 y respetar las 50 palabras de respuesta. En la actividad 4 son sugerencias como un resumen, escuchar el poema, contestar 5 renglones en cada respuesta y practicar citas textuales y colocar referencias finales, evitar la opinión sin sustento de fuentes. Yo puedo opinar, estoy de acuerdo, pero tengo que hacerlo con una investigación previa. ¿Ok? Me parece a mí, por lo que han dicho hasta ahora, que no hay ninguna duda y lo veríamos mañana. Gracias, Zoe.
Gracias Jocelyn, Valentina, Yuridia y Zoe. Gracias por su participación y su asistencia a este martes 7 de abril 2026 para la sesión número 3 de Textos y Visiones del Mundo, semana número 2. Muchas gracias por tu asistencia y nos vemos mañana. Que estén muy bien, que tengan buena tarde.